Dios les bendiga a todos, hermanos. Thank you, Lizzie. Vamos a orar para darle gracias al Señor que nos permite un día más de vida, hermanos. Y hay un corazón agradecido para el Señor. Eterno Padre Celestial, en esta hora y en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para adorarte y darte gracias. Hay un pueblo, Señor, que viene a adorarte. Hay un pueblo, Señor, que viene a buscar tu rostro. Hay un pueblo, Señor, que viene a darte gracias porque tú eres bueno, santo y eterno. Y con todo nuestro corazón venimos delante de ti en esta hora y te adoramos, Señor. Y te reconocemos como el dueño y Señor de nuestras vidas. Confesamos nuestros pecados y pedimos que la sangre de tu Hijo vertida en la cruz nos limpie de todo pecado. Pedimos que tu Espíritu Santo, dice tu palabra que pidamos al Espíritu Santo y tú nos lo enviarás. Espíritu Santo, ven a este lugar y al corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos, por favor. Ten cuidado de tu pueblo en el mundo entero. Pedimos por los que no están de la misma manera. Ayúdalos ahí donde están. Por todo y en todo te damos gracias. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Los niños y los jóvenes pueden pasar a sus respectivas clases. Los adultos permanecen. Tenemos clase de escuela dominical. Gloria al Señor, aleluya. Estamos en el capítulo 23. Capítulo 23 del libro Diseño para el Discipulado. Y el tema de la unidad, hermanos, es guerra espiritual. Amén. Así es que todos bienvenidos a la casa del Señor y vamos a entrar en esta lección en esta mañana. Pero rápidamente, una corta introducción, guerra espiritual. No nos gusta mucho el término, guerra. Hay gente que se pone nerviosa con el simple hecho de escuchar guerra. Ahora mismo tenemos una guerra en Ucrania, Rusia, y la Unión Europea está con el temor si la guerra se extiende a Europa, y si se extiende a Europa, se extiende a todo el mundo. Estamos interconectados, amén, y no sabemos del día de mañana. Pero, ¿sabían ustedes que también nosotros estamos en guerra? Hay una guerra sin cuartel entre el bien y el mal. ¿De qué lado está usted? ¿Los buenos? Síganme los buenos, dijo el Chapulín, ¿eh? Los buenos. Bueno, entonces si usted está y yo estamos del lado de los buenos, hay un lado de los malos, y cada vez que nosotros hacemos algo bueno para el Señor, ellos también hacen algo malo para el diablo. Y los dos no nos llevamos bien, no se lleva el bien con el mal. Entonces tenemos que tener eso en el corazón, hermanos, de que hay un diablo que el Señor lo reprenda, que está en contra de nosotros. Él es nuestro enemigo. Amén. Y es la razón de que muchas veces vemos sillas vacías. Es la razón que mucha gente no quiere venir a la iglesia. Es la razón que hay los pleitos, que hay las divisiones, porque hay un diablo allá afuera. Es la razón que muchas personas están atadas a los vicios. Amén. Porque hay un diablo allá afuera y estamos en una lucha constante. Pero recuerden que más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Bueno, entonces, guerra espiritual es el tema de la lección. Ya hablamos la clase pasada de que tenemos dos reinos, el que les acabo de explicar, el reino de los cielos, el reino del bien, contra el reino del mal. En esta mañana, página 206, en la parte de abajo, dice nuestra batalla. Vamos a hablar entonces, en esta guerra espiritual, cómo es que nosotros también tenemos una batalla personal con el diablo y todos sus demonios.
Así es que, primer lectura de la lección, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 1. Lucas 4, 1. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la palabra dice así, estamos hablando de la tentación de Jesús. Amén. Bien, empezamos entonces, dice la palabra, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Bien, vamos a entrar entonces. Quiero que ustedes, juntamente conmigo, en la palabra del Señor, ¿cuál era la condición, escúchenme bien, física de Jesús durante la tentación? ¿Qué más causa el hambre? Debilidad. Gracias, hermano. Debilidad. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, debilidad, hambre, enojo. ¿Sabe cómo lo veo yo, hermanos? Es como que su mismo cuerpo no le gusta. Reniega. Ahora, vamos al otro extremo. Eso es ayunar, no comer. Pero ¿qué pasa cuando usted se sienta y hay un manjar de comida? Felicidad. O sea, tiene todos los platillos que le gustan y el postre y todo y el café y se le van los ojos y está que... Es un placer. Y ahora, ¿cómo está en ese momento? ¿Cómo se siente el cuerpo? ¿Cuando está comiendo está afligido? No quiere saber de nada. El pastor Torres decía un dicho que cuando estaba comiendo decía, soy como Orozco. Que cuando como, no conozco. Y el pastor Torres cuando entraba al comedor y estábamos todos comiendo, ¿qué decía? ¿Qué quiere decir no se oye? Pues nadie estaba hablando, todos estábamos ocupados en el plato, ¿eh? ¿Qué cosas? Pero nos vamos al ayuno y ya no se oye tan atractiva la cosa. Nuestro mismo cuerpo no le gusta, no le agrada. Y la Biblia nos lo pone de esta manera, que hay una guerra dentro de nosotros entre la carne y el espíritu. Yo les preguntaba a ustedes, leyendo de la tentación de Jesús, cuando Él fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, dice que había ayunado, ¿por cuánto tiempo? 40 días, y luego le especifica, y 40 noches. Por 40 días y 40 noches Jesús no comió nada, solamente tomar agua. Y dice la Biblia nos lo registra, que Jesús después del ayuno tuvo hambre. Entonces, pregunta, cuando fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, ¿cuál era la condición física de Jesús? Pues debilidad, hambre. Pero nos olvidamos de la parte espiritual. ¿Cómo cree usted que estaba Jesús espiritualmente hablando? Estamos hablando, el tema es guerra espiritual. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que nosotros estamos mejor alimentados física o espiritualmente? ¿Las dos cosas? En un mundo perfecto yo creo que sí. Pero la realidad es, ¿sabe por qué? Porque los frutos de la carne son, y ahí viene la listota: enemistades, pleitos, divisiones, contiendas, celos, envidias, disensiones. No, y la lista sigue. Entonces, cada vez que usted vea todo eso, dice, no, aquí está más carnal la cosa que espiritual. ¿Amén? En su casa, ¿cómo está? Porque estábamos hablando de la iglesia. Pero ¿cómo está el rollo con su casa? Con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Ahí ya no les gustó, ¿verdad? ¿Cómo está la cuestión espiritual? Porque hablando de Jesús haber ayunado 40 días y 40 noches, parece ser que el ayuno lo fortaleció. Y aunque la carne se debilitó, pero el espíritu estaba fortalecido.
Y esa era la condición en la que Jesús iba para ser tentado por el diablo. Y curiosamente, ese es el ejemplo que nosotros tenemos para aprender y para entender que, por eso dice la Biblia, que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Amén. Parece ser que nos sentimos débiles, débiles físicamente, pero en realidad estamos fuertes espiritualmente. Entonces, vamos viendo paso a paso en esto de la tentación de Jesús. Y luego dice, 3, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Muy bien. Yo quiero que ustedes, conforme a lo que acabamos de leer, me digan cuáles fueron los deseos a los que apeló Satanás con Jesús. 3 cosas le dijo el diablo. Pero ¿a qué le estaba diciendo el diablo a Jesús en el momento de la tentación? Porque estamos aprendiendo como decía el pastor, del mero de Jesús. Porque nosotros también batallamos con nuestra carne, con nuestros deseos. Amén. Jesús ayunó, tuvo hambre. Ya entendimos eso. Segundo, qué le estaba presentando a Jesús que se veía atractivo en ese momento? El primero, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ya habíamos dicho que Jesús tenía hambre. Entonces, si Jesús tenía hambre, ¿qué hubiera sido lo más lógico? Pues comer. Tengo hambre, voy comiendo y panza llena, corazón contento. Ya después de que yo coma, pues que sea lo que sea. Pero vean ustedes que Jesús deja otra vez la carne o la cuestión física como segundo plano. Primero, lo primero. Y me recuerda cuando Samuel vino a ungir al sucesor de de Saúl como rey. Samuel es enviado por Dios para ungir al nuevo rey, que en este caso iba a ser David, pero él no sabía que iba a ser David. Y cuando llega el profeta, el papá de David hace un gran banquete. Entonces empiezan a llegar los hermanos de David, desde el mayor al menor, porque por regla el mayor era el que tenía que haber recibido el cargo, pero no fue así. Y dice que pasan uno tras otro, y dice, ¿y ya son todos? Y todas las veces yo me imagino que cuando el profeta veía a los que iban pasando, los veía y decía, no hombre, este tiene toda la finta para ser el nuevo rey. Y imagínense ustedes cómo estaban los hijos. Dice la Biblia de David que era de hermoso parecer. O sea, estos eran puros galanes. Y el profeta traía el cuerno de chivo. ¿Sí se acuerdan que les expliqué el cuerno de chivo? No de los que traen los sicarios hoy en día. Este era el cuerno de chivo. Exactamente una cosa como esta llena de aceite. Y el profeta también lo traía aquí. Y varias veces se llevaba la mano a la cintura cuando lo veía. Dice, ¿será este? Y el Señor le decía, hey, ese no es. A los ojos parece que sí es, pero yo veo el corazón, le decía el Señor. Entonces volvía a dejar el cuerno de chivo en su lugar. Y pasaron todos y le dice el papá de David, vamos a sentarnos a la mesa, se está enfriando la carne asada, comamos. ¿Y qué le dijo? No nos vamos a sentar a la mesa, ¿hasta cuándo?
hasta que yo haga lo que me mandó el Señor a hacer y luego comemos. ¿Ven ustedes el mismo principio, hermanos? De primero, lo primero. ¿Sabe que de ahí se deriva el hecho que nosotros nos congreguemos el domingo? Porque hay religiones donde a mí me han venido a buscar para preguntarme que por qué nos congregamos el domingo y no el sábado. Y al final del día digo yo, pues sea el lunes, el martes, mientras se congregue. Pero en el legalismo quieren entrar en por qué el domingo y no el sábado, que es el día de reposo para los judíos. Porque el domingo es el primer día de la semana. Las primicias, lo primero se lo damos al Señor. ¿Estás orando cuando te levantas, hermano? En cuanto abres los ojos, ¿qué hace después de abrir los ojos? Pues ojalá que lo esté haciendo, porque a lo mejor un día ya, el siguiente ya no va a abrir los ojos. Pero lo primero que hace es abrir los ojos y darle gracias al Señor. Amén. Primero, diezmos, tiempo, talentos, lo primero. Entonces Jesús, siendo tentado y hablando de la guerra espiritual, sabiendo que él tenía hambre, él no pone su hambre como primera necesidad, sino hacer la voluntad de Dios. Y cuando el diablo le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan, Jesús va a la Biblia y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús estaba alimentando su espíritu de la palabra de Dios. Amén. Pero ¿cuál fue la segunda tentación? Hermanos, el diablo le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Entonces el diablo le estaba mostrando a Jesús los reinos y la gloria de ellos, todas las posesiones, todo lo que yo tengo. ¿Y quién es Jesús? El Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el dueño del oro y la plata, el todo. Y ahora el diablo mentiroso le está diciendo que todo es de él. Con tan solo me adorares, yo te los doy a ti porque son míos y se los doy a quien yo quiera. Hermanos, y aquí tenemos que aprender un principio, que hay ocasiones en que nosotros podríamos decir que la decisión que estamos tomando es algo lógico. Usted se pone a pensar, bueno, pues tengo hambre y el diablo me dice que convierta estas piedrotas en pan. Pues no tiene nada de malo, o sea, mi estómago me dice que tengo hambre y ahí están las piedras, yo tengo el poder para hacerlo. ¡Pum! ¿De qué pan le gusta? Pero es que el Señor no le iba a dar su gusto al diablo. Yo sé que no, pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros, hermanos? Le estoy enseñando algo que tiene lógica a mi mente. Yo tengo hambre y ahí tengo el poder para convertir piedras en pan, o no tengo el poder. Y Jesús nos está enseñando a nosotros que de la misma manera podríamos usar la lógica para tomar decisiones, pero Jesús se va, escrito está. Segunda tentación, si tú me adoras, yo te voy a entregar todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos porque son míos. ¿Qué hace Jesús? Otra vez, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjese. ¿Y cuál fue la tercera tentación? Lo lleva a lo alto del templo y este era un versículo bíblico que le dijo, aviéntate abajo porque si tú te avientas, Dios te va a cachar para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, Dios te va a cuidar que no te lastimes nada. Otra vez, pues hubiera dicho Jesús, oye, pues es cierto, yo soy el Hijo de Dios, yo soy aquí el mero mero. Bien me puedo aventar de lo más alto y Dios me va a cachar porque soy el Hijo de Dios. ¿Cómo me va a dejar Dios que me lastime? Pero ¿cómo va a ser Dios eso, hermana, por mandato del diablo? Yo sé, hermana, pero estamos hablando de que en la vida práctica todos tenemos ciertas tentaciones y lo que le estoy enseñando es, escrito está. Claro que Jesús sabía las dos cosas, pero ninguno de ustedes es Jesús aquí en esta mañana, ¿verdad que no? Amén.
Pero nosotros estamos aprendiendo de cómo Jesús, en la guerra espiritual que Él tenía y la que nosotros tenemos, cómo Él actuó en ese momento difícil. Pero ahora el diablo, ¿qué le estaba ofreciendo, hermanos? Que probara si Dios lo iba a cuidar. Y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y sabe, nosotros podríamos caer en esa trampa del diablo, decir, Dios me va a cuidar. Yo más de una vez les he comentado a ustedes que si usted un día va a comer a un lugar y alguien viene y le dice, no te comas la comida porque le pusieron veneno. No, yo soy cristiano, yo voy a orar. Y cuando yo ore, no me pasa nada. ¿Sí saben lo que les va a pasar, verdad? Pero ¿qué pasó con la oración? Usted está tentando a Dios. Dios mandó un ángel que le advirtiera ahí, alguien que le avisara, no te comas la comida. Pero usted dijo, no voy a ver si es cierto que Dios me cuida. Pues lo van a cafetear esa noche porque está tentando a Dios. Entonces, nosotros estamos aprendiendo en la guerra espiritual a confiar en las Escrituras. Escrito está. Amén. Y de la misma manera, no darle cabida al razonamiento humano, a mi necesidad física en la que esté atravesando en ese momento. Y fíjese, esto me lleva, una cosa nos va llevando a otra. La mayoría de nosotros tenemos familia que tienen muchas necesidades. Usted tiene hijos, hijas, esposos, esposas, familia, seres queridos, y luego está bien, o sea, no tiene nada de malo. Vienen y dicen, hermano, ore por mi hijo que necesita trabajo, ore por mi esposo que lo van a operar, ore por mi hija porque se está divorciando, ore, y oramos, está bien. La Biblia dice, pedid y se os dará. Dice la Escritura que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor, con acción de gracias. Está bien, estamos siguiendo las Escrituras. Pero más allá de la necesidad física, ¿sabe que más importante es la necesidad espiritual? Porque nos concentramos en el síntoma, más no en el problema. Que si esa persona se entregara a Jesús, yo creo que sería diferente los problemas que tuviera. Pero nosotros queremos evitarle el sufrimiento instantáneo al orar para que Dios le dé un trabajo, para que Dios le dé esto, pero su corazón está lejos del Señor. Una de las preguntas que yo hago muy frecuentemente, ¿cuál creen ustedes que sea el milagro más grande que pueda ocurrir en la vida de una persona? La salvación. Y sin embargo, lo vemos como algo mínimo, porque pues sí, ya se entregó al Señor. Pero imagínense la trascendencia de una persona que es salva, diferente a una persona que la puede el Señor sanar de cáncer. ¿Y de qué sirve que se va al infierno? Se sanó de cáncer, vivió 10, 15 años más y se fue al infierno. ¿De qué sirvió? La sanidad. Pero el que es salvo es por la eternidad. Entonces, no deberíamos de empezar a pensar más espiritualmente que la necesidad física, hay una necesidad espiritual más importante todavía. ¿Amén? Entonces, hablando de nuestra batalla, tomamos el ejemplo de Jesús en la tentación. Ahora vamos rápidamente a Efesios 6:10. Por favor, y dice la palabra en Efesios 6:10, dice así, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Paso a paso. ¿En quién nos fortalecemos, hermanos? En el Señor. En el Señor. ¿Que nos sentimos débiles? ¿Amén? De vez en cuando nos llega la debilidad. Igual que la debilidad física. Hay veces que no tenemos ganas de hacer nada. Es la verdad. Es la verdad. Mi hermano mayor me lleva 9 años a mí. Y pues tiene más problemas de salud. Y trabaja su jornada todo el día y en veces le digo, hey, Tony, ¿cómo estás? Dice, no tengo fuerzas ni para quitarme las botas.
O sea, ya terminó el día, ya no quiero saber nada. Y hay veces nos sentimos débiles. Pero fíjese lo que nos dice la Escritura, aquí donde estábamos leyendo en Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Elías venía después de que confronta a los Baales y que degolló 800, no sé cuántos ahí en el río. Y luego Jezabel le manda una notita y le dice, así como le hiciste a mis profetas y sacerdotes de Baal, así te voy a hacer yo a ti. O sea, como tú les cortaste la cabeza, yo te la voy a cortar a ti. Y el profeta sale huyendo bien desanimado, hermanos. Y llega y se mete a una cueva y ahí el Señor se le aparece y lo despierta y le da de comer, sigue durmiendo, lo vuelve a despertar. Y el Señor le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Y de ahí el profeta Elías caminó sin parar 40 días y 40 noches. ¿Cómo es posible? Digo yo que ni los del ejército han de tener esas vitaminas que el Señor tiene. ¿Sabían ustedes? 40 días y 40 noches sin parar, hermanos. O sea, ¿se imagina una persona caminando 40 días y 40 noches sin parar? Pero fue el alimento que Dios le dio que lo capacitó para seguir caminando. Y él ya venía, dijo, ya me quiero morir. Si pusiéramos en nuestros tiempos que se entendiera lo que Elías le decía al Señor, yo no valgo nada, no soy mejor que mis padres, te he servido, soy el último que queda y me buscan para matarme, ya me quiero morir, no quiero saber nada, ya terminé. Y Dios lo deja dormir, que descanse, le da de comer y le dice, levántate y come, porque yo te voy a decir cuando ya terminaste. Y con ese alimento el profeta se fortalece y caminó y caminó y caminó y caminó. Entonces, ¿podríamos nosotros fortalecernos en el Señor, hermanos? ¿Sí, hermana Nancy? Ajá. Amén. Contaba el hermano Darío Salas que una vez visitaba a un hermano y llega de sorpresa y le toca y entra, le hace pasar y el hermano iba a comer, entonces dice que tenía en la mesa y dice que tenía huevos refritos, tenía jamón, tenía tortas, tenía pan, tenía café, tenía leche, tenía todo, tenía una mesa llena. Dice, hermano, ¿qué pasa? No, es que mañana voy a ayunar, dice. O sea, como iba a ayunar, se estaba preparando. Pero volviendo aquí donde estábamos leyendo en Efesios 6:10, y luego dice el 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No voy a entrar en la armadura de Dios porque no nos alcanza el tiempo, pero dos cosas estaba diciendo aquí. Una es que nos fortalezcamos en el Señor, número uno, y segundo, que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Dijimos que estamos en una guerra espiritual, ¿correcto? Y lo que estaba, el simbolismo del que está hablando es que igual que un soldado que iba a la guerra, que necesitaba traer la armadura para poder enfrentarse al enemigo, igual nosotros espiritualmente también podemos ponernos, no una armadura humana, sino la armadura espiritual, la armadura de Dios. Hermanos, y nos da paso a paso cómo esa armadura que protegía al soldado, de la misma manera los componentes de la armadura de Dios, igual, nos cuidan el casco de la cabeza, el yelmo que protege
el pecho, el escudo donde pegaban las saetas del diablo, incluso los pies y todo. O sea, estamos cubiertos de pies a cabeza. Pero lo que dice la Escritura, vestíos, y dando a entender que cada uno de nosotros debe voluntariamente vestirse. O sea, Dios no lo va a venir a vestir a usted. La armadura está ahí. Si se la quiere poner, póngasela. Si no se la quiere poner, no se la ponga. Como les he comentado muchas veces, hace ya algunos años nosotros tuvimos un restaurante y mi esposa Zulma corría la parte de enfrente y yo la cocina. Entonces al principio, pues sí me tocaba casi hacer todo. Yo no tenía mucha experiencia en hacer la carne, filetear la carne en bistec delgadita. Entonces había un guante que se pone uno, es un guante como de malla, en la mano izquierda, porque pues con esta trae el cuchillo, lógico que es la izquierda la que siempre se corta uno, si es que es derecho, ¿no? Y yo me ponía el guante, pero me desesperaba porque pues no puede uno agarrar, o sea, no está acostumbrado. Entonces me quitaba el guante y me daba unas cortadonas que me lo volvía a poner. Entonces así tuve que aprender a trabajar con el guante. Porque me di cuenta que más importante eran mis dedos que el malestar de traer el guante. Y les cuento esto porque la armadura espiritual, pues tal vez no estemos acostumbrados a traerla puesta. Pero entre más la uses, más te acostumbras. Más rápido te la vas a poner y te la vas a quitar. Y vas a estar caminando todo el día, ya no te va a molestar tanto. ¿Amén? Pero hablando de la guerra espiritual, hermanos, mi consejo es, el diablo está esperándonos allá afuera. Amén. Te estás vistiendo, te estás poniendo la armadura espiritual que cuando salga, imagínate, sales y llega, en cuanto sales, un flechazo en la cabeza, un pensamiento negativo, porque esos son los dardos del maligno. La misma Biblia habla de dardos. Entonces, no llevas el casco y en cuanto se... ¿Sí, hermana? Pastor, cuando uno anda bien ayunado y bien orado, yo lo testifico que una persona endemoniada huye de uno. Amén. Dice, ay, esa mujer no la puedo ver. A mí me pasó eso. Yo viví 7 años en el desierto sin luz, sin agua, solo con agua del pozo, pero mi vida de esos 7 años fue ayuno. Wow. Yo ya estaba acostumbrada a no comer, ya comía en la tarde poquito, pero también el estómago se acostumbra. Amén. Como usted dice, hay que acostumbrarse. ¿Escucharon lo que dice la hermana? Que una persona endemoniada puede distinguir a una que tiene el poder de Dios, que está ayunando, que está llena del Señor, que tiene la armadura de Dios. Claro que sí. Entonces, hermanos, estas cosas se hablan para que nosotros sepamos que hay una armadura espiritual, que hay un enemigo que está allá afuera. Hay un enemigo que en veces está rondando alrededor de nosotros, pero no estamos solos. Es una guerra sin cuartel, pero recuerden que el diablo está vencido. Y nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahí vamos a parar entonces, vamos a orar simplemente para entregar este tiempo de clase, para continuar con el resto del servicio. Acompáñeme a orar. Señor, gracias te doy en esta mañana por tu palabra, por tu presencia, tu fidelidad. Sabemos ahora que tenemos guerra espiritual. Hay una guerra sin cuartel con el diablo que está vencido. Y sabemos que más poderoso eres tú que estás con nosotros que el diablo que está en contra de nosotros. Sin embargo, mi Dios y mi Señor, yo me humillo delante de ti, te pido perdón, pido por mis hermanos que están aquí, que tú aumentes la fe de cada uno de nosotros. Que nos ayudes cada día a ponernos la armadura de Dios, para poder resistir en el día malo, para poder resistir los embates del enemigo, para poder pelear la buena batalla, en el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo, te pido por los que están, te pido por los que no están, Señor de los cielos. Venimos en esta hora a deshacer toda obra del diablo en favor de nuestros seres queridos.
Yo rompo cadenas en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret y te doy gracias. Ahora, mi Dios, toma el resto del servicio en tus manos, ayúdanos en todo y gracias por todo lo bueno que tú eres. Oramos pidiendo todas las cosas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.